esta semana se vieron tropas del ejército israelí en Tierra del Fuego. O sea, ya marchando directamente. A lo que voy es, Jorge, quiero que toques todo el tema ¿no? Digamos, está, es un país totalmente ocupado donde las tropas élites ya pasan por ahí, pasan por la Patagonia, como si nada, y son filmadas. Bueno, acá hay que hacer una serie de análisis. En principio, que no es desde ahora que están. Han hecho tareas de reconocimiento durante más de 2 décadas. Tropas militares, expedicionarias de exploración, con la intención de conocer el terreno, porque no se puede avanzar sobre un terreno ocupado o no si no se lo conoce. Los riesgos son enormes. Aparte, bueno, la gente del lugar es vaquiana, los conoce mejor que ellos, y los podría llegar a enfrentar si ellos no lo conocieran y cartografiaran con precisión. Acá hay un tema importante. De estos desembarcos de efectivos de un ejército extranjero, en este caso israelí, pero recordemos que está también la CIA, desde hace mucho tiempo con una base en Choel Choel, los británicos con varias bases sobre el Atlántico, inclusive con operaciones militares para tratar de seducir a la Armada chilena en Temuco, o sea, en la séptima región. El plan de conquista tendrían que ser muy necios los que crean que solamente vienen por la Patagonia de Argentina, vienen por la de Chile y por toda la Patagonia completa y más también. O sea, la única alternativa que hay contra un invasor es la expulsión. El invasor no pide permiso, avanza sobre lo que quiere, le necesita y si encuentra poca resistencia se queda con todo. La diferencia está en tomar la decisión de luchar y combatir la invasión, resistirla, organizarse, porque esto es una decisión que cada uno tiene que tomar, es la de pasar a hacer la guerra por todos los medios disponibles. Mucha gente cree que la guerra se hace solamente con armas. No, se hace con alimentos, se hace con agua, la guerra se hace con tecnología, se hace con chemtrails, la guerra se hace con radiodifusión, la guerra se hace con abastecimiento, desabastecimiento, la guerra se hace de todas las maneras disponibles, la guerra es el objetivo de producir el mayor daño al enemigo de la manera en que sea y en sus puntos más débiles. Luego atacar los fuertes. Lo que está pasando con el desembarco en Río Grande, donde hay operaciones de movimientos de tropas, una de ellas a una cuadra del batallón del ejército argentino, es lo que se está tratando de conseguir con una manera psicológica de masa. Una ventana de Overton en las cuales la persona tienda o las personas tiendan a acostumbrarse a esa imagen y ya no les causen ni temor ni rechazo, sino simplemente curiosidad, hasta que, claro, reconozcamos que las fieras también causan curiosidad, pero cuando uno acerca a ellos termina devorado. Entonces, esto es una cuestión de psicología, psicología de las masas. Cuando desembarcan tropas en el país para hacer ejercicios militares acá, un lugar muy lejano del origen de estas tropas, en una guerra en la que nos quieren meter, o actividades bélicas en las cuales no estamos ni remotamente interesados, responden a manejos políticos, de la clase política sobre todo, que tienen una finalidad. Eh, Entregar el territorio sin levantar sospechas, o bien sospechas de que quienes vienen no son inofensivos y la cosa va a seguir igual. En esta decisión de tomar la decisión, valga la redundancia, de acción, de resistencia, organización y expulsión de las fuerzas invasoras, eh, nos encontramos con el facilismo de quienes creen que otro lo tiene que hacer, que esto va a pasar, que no es tan importante, que no es peligroso. Mientras yo tenga con qué pagar las cuentas, algo con qué defenderme económicamente y demás, el tema termina ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan que todo avance esperando que otro lo haga. Es un error gravísimo y una tremenda irresponsabilidad política, social y personal. O bien, una declaración formal de parte de quien lo permite de que se quedó sin país y de que no le da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Bueno, ese tipo de personas no son merecedoras de ninguna ciudadanía y tendrían que ser declarados súbditos sin derechos en el país
para que hagan lo que quieran hacer con su vida, pero quedarse acá no. Digamos, como vos decís, ya la invasión viene hace rato, tanto política, social, económica. Sobre Digamos, esta, lo que dije alguna vez, sí es verdad. Sobre lo que esta está pasando, invasión y la sí, ya gente es que ya máximo. hablaba Julio Verne en su novela El faro del fin del mundo por el faro de la isla de los estados. Lo dijo en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y resultó, como muchas de sus profecías visionarias, ser cierto. Acá estamos enfrentando el mismo problema. En la obra El faro del fin del mundo hablaba de que eran ingleses y estadounidenses los que descendían a hacer masacres en Tierra del Fuego y en las islas aledañas. Yo me acuerdo muy bien, en la década del 70 cuando leí el libro, me llamó muchísimo la atención. Incluso me preguntaba por qué razón podría llegar a ser de esa manera. Claro, faltaban muchas cosas de por medio que lo dijeran, pero él lo vio. No sé de qué manera se inspiraba, pero tenía muchas condiciones para ser profeta. Ahora, eh, tengamos en cuenta que acá la gente acostumbra a mejorar las palabras con el término sionismo. Quiero aclarar que un pueblo que tiene más o menos 60 siglos, casi, es decir, casi 6.000 años, con una tradición permanente, es muy difícil que no lo sea, porque no serlo implica dejar de ser. Si algo los ha tenido unidos y los ha llevado a través de la historia, es el sionismo. Digamos que algunos no quieren que sea muy público este término y esa postura porque en realidad tienen miedo a la masa. En este momento, el antijudaísmo en el mundo, declarado por ellos mismos hace un mes atrás, se ha disparado y está fuera de control. Es decir, esto lo llevó a Benjamin Netanyahu, en realidad Milekoski, primo cercano o lejano del que está en la Casa Rosada, a hacer una declaración la semana pasada muy concreta. Los que griten Palestina libre están poniendo de moda el nuevo grito de Heil Hitler. Quiero aclarar una cosa importante. Este hombre se está equivocando en dos cosas. La primera es que ellos, con sus psicólogos sociales, pretendieron copiar la mentira que difundieron después de la posguerra sobre lo que la Alemania hitleriana fue, sin entender remotamente lo que estaba pasando, un pueblo que luchaba por su dignidad y que fue capaz de enfrentar al mundo entero de sus enemigos y sus aliados enemigos para poder tomar partido por su propia defensa. Defensa que fue aprobada por muchos países del mundo, formaron legiones en su apoyo prácticamente en todas las razas y continentes. Y este concepto deformado de lo que es un nacionalismo popular, porque el sionismo no lo es, no lo es. Si hay algo que el hebreo nunca fue, es nacionalista. Por esa razón, hay que destacar dos temas importantes en el análisis. El primero es que, teniendo el Estado de Israel desde 1948 un territorio dado por la Declaración Balfour, Lord Allenby, etc., nunca toda la diáspora judía ha ido a vivir a Tel Aviv del mundo, y tampoco a las partes del territorio. Por el contrario, se han mantenido donde están. Un pueblo de costumbres nómades, tomadas en una cultura mosaica asimilada de cualquier lado, de cualquier parte y en cualquier época, no propia, solamente adaptada a una manera de ser para ser reconocida entre ellos, de costumbres tomadas de otras. Voy a citar un hecho concreto. La lex ventris, o sea, el vientre judío, es tomada de la lex ventris romana, de donde las ciudadanas que tuvieran hijos y fueran libres, tenían hijos libres y ciudadanos en Roma. Es una de las tantas cosas, como el Salmo 105, que es un claro plagio del himno de Akenatón al Atón o al sol de la mañana, sol del amanecer, y donde lo único que han hecho es cambiar el término Aten o Atón por Jehová. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene una cultura fabricada, con una tradición inexistente, y donde lo único que tienen realmente generado, como propio es el Talmud, y la interpretación de los 40.000 rabinos que tienen de lo que la Torah dice, que por otro lado es un libro egipcio, igual que el Barashit y el Zohar o libro de los esplendores. Son libros de Egipto, que ellos adoptaron como si fueran propios,
y digamos que cuando los dueños se van, ellos dicen esto es mío. Entonces, es una manera armada de una tradición cultural inexistente en un pueblo que tiene mezcla de cualquier cosa. Son originariamente parias de los pueblos del antiguo Oriente Medio, para terminar con una tradición astrológica de origen egipcio, adaptada a la domificación astrológica de Babilonia, y tomadas con eso la interpretación de las escrituras de las letras asirias, que en la forma en que las hablan se llama asurim o hebreo. Hebreo, la lengua de los extranjeros o de los extraños, ya que el término justamente significa eso. O sea, extraños o extranjeros. Se consideran a sí mismos súbditos solamente de sus leyes y se consideran extraños en todo otro país. Eso lo lleva a un concepto que lo han dicho varias veces a lo largo de la historia en distintas formas, de que el pueblo que más persigue al judaísmo es aquel que trata de asimilarlo a su cultura, porque eso les hace perder la cultura de ellos. Bueno, esto es muy simple, si no, son la cataflora, pero si no les gusta que se vayan. Nadie les pidió que vengan. Entonces, a lo que voy es, dijiste estado paria, ¿no? Te recuerdo que el Washington Post, el New York Times y Diario La Nación esta semana sacaron un artículo diciendo Israel es un estado paria. O sea, todo ya no tiene el apoyo mediático de Israel. Por eso la pregunta que se hacían muchos analistas internacionales decían, ¿viene la caída de Benjamín Netanyahu? ¿O se vuelve a repetir lo que pasó hace 30 años? Se cumplen 30 años del asesinato de Isaac Rabin. Rabin. Por acá hay un tema, el tema de Isaac Rabin es un tema muy particular. Tanto lo que pasó con la bomba de la AMIA como lo que pasó con la Embajada de Israel, yo lo identifico con un revanchismo interno entre los extremistas del partido gobernante que matan a Isaac Rabin, que estaba firmando un acuerdo de paz con Palestina, en la cabeza de Yasser Arafat, el ingeniero Arafat, sobrino del Muftí de Jerusalén en la Segunda Guerra Mundial, el aliado del Fibral. Este hombre fue envenenado a bordo de un avión mientras iba a París con una droga que no dejó rastro después de un día. De manera tal de que nunca se supo con qué lo mataron, pero se supone que fue con talio. Ahora, es una droga transparente, inodora, incolora y violenta, que tiende a destruir el órgano más débil del cuerpo, siempre. Apunta a eso. Por otro lado, está Isaac Rabin, a quienes los sectores ultras del sionismo israelí consideran un traidor. Había integrado la Haganá y antes la Stern, organizaciones que estaban de acuerdo con el terrorismo para expulsar palestinos hasta lograr el territorio del puerto de Jaffa y la entrega de estos territorios a la resistencia judía. Ellos operaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial como organización Stern en Nueva York y se fueron extendiendo hacia la población palestina desde el Valle de Israel, donde convivían con árabes palestinos a los cuales traicionaron, porque lo primero que hicieron fue poner arsenales debajo de sus propias tierras. Y cuando fue descubierto esto, entonces vino una represión inglesa directamente sobre los territorios palestinos, pero ellos ya lo sabían, los ingleses sabían que esto iba a pasar, lo permitieron y lo alentaron indirectamente. De ahí la declaración Balfour y Lord Allenby entregando los territorios de Tel Aviv y de Jaffa, o Jaffa, el puerto de Jaffa. Con el tema de los huelguistas, 4.800 personas a bordo de un buque, para que les entregaran un puerto, desde el cual se están extendiendo. Cuando todo este desarrollo tiene lugar, Tel Aviv era una ciudad que pertenecía a la Siria del Sur, llamada hoy por hoy Palestina, y después de algunas contiendas históricas, se decide firmar el pacto de Camp Davis, donde el retirado presidente norteamericano Jimmy Carter hace todas las gestiones en nombre del Partido Republicano para poder entregar este territorio a una paz acordada. Bueno, el partido extremista de Netanyahu se consideró agraviado y le pegó un tiro. Esto vino como contrapartida una revancha acá, por ejemplo, en otras partes hubo otras, pero no tomaron estado público, donde viene un bombazo a la sede de la AMIA, que era el sector que, en principio, según se dice por ahí,
habría atacado realmente a Rabin y lo habría matado. Yo me acuerdo muy bien cuando esto pasó con el tema de la Embajada de Israel. En San Isidro la colectividad judía se reunió en una abierta reunión en la que participó una de las dirigentes principales en ese momento, cuyo discurso comenzó así: bueno, tal vez los judíos somos un pueblo como cualquier otro que tiene problemas internos irreconciliables y los soluciona a veces por las armas. Fue muy claro. Recordemos la fecha, que el atentado de la AMIA pasa en julio de 1994 y el atentado a Rabin, el asesinato, en noviembre del 95. Exactamente. En el caso del atentado a Rabin y el bombazo de la Embajada de Israel, es a lo que me refiero en el acto que hubo, en el cual esta mujer habló y dijo eso. O sea, hay que tener en cuenta que es una declaración de auto de fe. Está diciendo que internamente tienen diferencias y pueden llegar a matarse entre ellos pese a ser judíos. O sea, esto está muy claro. Este hombre todavía sigue preso, está en una prisión con 22 pisos debajo de la superficie de la tierra, custodiado por expertos, no puede hablar ni con su madre. No puede, quedó aislado totalmente el que hizo el atentado. De por vida y abajo. Pero siempre es la misma metodología del sacrificio, ¿no? El sacrificio de sacrificar a uno de ellos, o bueno, de siempre hacer siempre la misma metodología. Pero ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo los analistas de que se aproxima la caída de Benjamín Netanyahu? Puede caer Benjamín Netanyahu. Pero no el sionismo. También puede desaparecer el territorio israelí. No va a desaparecer por eso el Estado, porque es una constitución, un Estado. Un Estado es un conjunto de leyes, de ninguna manera es un territorio. Y sin territorio vivieron durante casi 6.000 años. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pero puede caer el protagonista, o sea, el villano de la película, pero también se puede dirigir. ¿No sionismo por eso? ¿Cómo? ¿Están preparando otro eje? ¿Sería la Argentina? No. Israel siempre fue una gendarmería británica en Medio Oriente. Siempre. Es el rol que cumplen y para el cual fueron autorizados. No son un Estado soberano ni por casualidad. Tampoco veo la cuestión de nombrar un primer ministro cuando ellos se hacen la idea de que existió el rey David, que hasta ahora no se pudo probar en ningún lado. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado que tiene un primer ministro o premier es un Estado monárquico. Ellos podrán querer tener un Estado monárquico en alguna parte remota del pasado, pero la realidad es que hasta ahora no hay ninguna prueba de que lo sea. Sus propios arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv dicen que claramente no hay nada que lo pruebe. Entonces la pregunta es: ¿a qué le creemos? Y bien, si desapareciera el Estado de Israel, generarían otro Estado que se llamaría de otra forma. Si desapareciera el territorio israelí y ellos fueran expulsados o eliminados de ahí, no terminaría el judaísmo. La diáspora misma lo reconstruiría dentro de un tiempo. ¿Por qué? Les recordamos a los que nos están viendo que ya fueron expulsados de 109 naciones. O sea, bueno, la culpa la tienen ellos. Digamos, si un pueblo de la película por algo. Todos de 109 naciones. O sea, se viene la nueva expulsión y se viene la nueva toma. Por eso la pregunta te voy a decir, la toma sería Argentina. No les preocupa, a los judíos, que son una tribu de Israel. No les preocupa que los echen. Les preocupa no lograr los objetivos económicos y sociales que quieren. Es más, ¿qué pasó con la Alemania de Hitler? Los declaró extranjeros, les limitó los derechos, el comercio lo podían hacer en algunos rubros y la enseñanza en ninguno, la justicia tampoco, se le quitó los elementos culturales con los cuales ellos podían influenciar a la población y lograr adeptos, y también, de alguna manera, adhesiones. No nos olvidemos que en el caso de Hollywood prácticamente todos los estudios son de ellos. Imponen una costumbre muy importante porque te meten actores y actrices y personajes e historias que son de su colectividad. Uno los analiza, ve los nombres, ve de qué se trata y son sus costumbres y todo. O sea, lo que están contando su historia y la gente la consume. No es el Eternauta. Entonces, nosotros lo rebautizamos, no es el Eternauta, es el COVID-nauta, porque recordá, Jorge, que la producción esta serie fue producida por Hugo Sigman. Y la producción ejecutiva es de Ricardo Darín, el hombre de las empanadas. O sea, nos reíamos con Alejandro.
que salen cara. No, pues contábamos la historia de Hugo Sigman, ¿no? ¿Quién es Hugo Sigman? O sea, entonces, Es un hombre la, que es un orden mundial en la parte de vacunas. la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quería entregar las Malvinas para traer vacunas Pfizer, ¿no? A través de Hugo Sigman. Fácil para que la venda Inglaterra. La podemos fabricar nosotros, pero de todas maneras, el negocio nunca fue ese. El De negocio es un Inglaterra, pretexto para entregar el territorio. No puede marcar ningún eje en ningún lado. El eje nunca lo puede marcar un país que no es soberano, que es una gendarmería armada en Medio Oriente. nada Muy más. poderosa, pero no deja de ser una gendarmería. El estatus de nación libre no la dan las armas. Es más, una nación libre no es independizada, es soberana e independiente. Eso implica que tiene que nombrar un monarca a la fuerza. Porque los que manejan el mundo, de Europa y otros lados, son monarquías. Es más, en el caso particular de Rusia, se ve muy claro que después de la Unión Soviética reflotó hasta el escudo de los zares. Y sí hay un primer ministro, porque hay imperio ruso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente le han hecho creer que esto terminó. No, los países que dieron la soberanía y la independencia a los países independizados, no le dieron la soberanía territorial y política. Solamente consideraron independientes que no reconocen reyes ni soberanos monárquicos a las personas, a los ciudadanos, y como un derecho en el cual se consideran soberanos sin ser súbditos de ningún rey. Ahora, está muy claro que la declaración de independencia es a ellos a quien se los preguntan y no al país. Entonces, esto está indicando el hecho real de que son vasallos los estados. Exacto lo que le está pasando al juez federal López, ¿no? Con la persecución. Y simplemente él dijo un fallo judicial, que nosotros lo publicamos, que fue el día 23, le recuerdo a la audiencia, el 23 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia falló que el Estado de Israel es un Estado genocida. ¿Está bien? El juez López, que es un juez federal argentino, lo dijo, se manifestó y bueno, ahora está siendo perseguido por, ya sabemos quién, ¿no? Lo que O pasa es sea, lo siguiente. ¿qué es lo que, digamos que sos abogado penalista y estás en todo este tema? ¿Qué es lo que está pasando con todo este tema, ¿no? Que persiguen a un juez federal. Bueno, muy claro, estamos siendo o queriendo ocuparnos, quieren ocuparnos en el sur. Obviamente un país con defensores es imposible, si funciona la justicia menos todavía, porque es la que impone derechos y orden. Es uno de los tres poderes de este sistema. Atacar a un juez federal implica atacar a la justicia. ¿Por qué? Porque los jueces federales defienden derechos constitucionales. Por lo tanto, están atacando a la justicia porque la justicia misma surge de ahí, de la Constitución, que es la que la organiza, la declara y dicta normas programáticas para una serie de derechos. Entonces, cuando uno se encuentra con que atacan a un juez federal, simplemente porque utiliza la terminología que no les gusta, que por otro lado la usan en todas partes del mundo, está indicando algo muy importante. No conviene a estos intereses mundialistas, en las manos de un ejército extranjero de ocupación, el hecho de que se esté desde la jefatura de un juzgado federal poniendo en evidencia que los que no están de acuerdo con esta idea tienen que ser perseguidos porque ellos vienen para ocupar el sur. Entonces, ¿cómo van a tener una resistencia judicial, institucional del derecho y del poder político que se llama poder judicial? ¿Cómo van a tener una resistencia que no pueden de ninguna manera permitir, ya que esto implicaría imponer derechos nuestros sobre la invasión? Entonces, ¿qué pasa? Hay una de las cosas que se llama la destrucción de la anarquía social, que es lo que en definitiva están implementando. A través de la anarquía destruir la sociedad. Esto implica destruir los poderes, negarlos, perseguir a quienes los ejerzan, más allá de que sean o no sean antijudíos, de que tengan o no tengan algún criterio acertado, divergente, cercano o coincidente con los intereses de ellos. Un país, un territorio que se espera ser ocupado, no puede tener defensores de ningún tipo. Es más, cada defensor que haya, indudablemente va a ser un foco de resistencia, y para el ocupante, del lado que venga, izquierda, derecha, arriba, al centro, donde le guste, representa claramente una amenaza. Porque nadie sabe si de ese grupo puede surgir gente que resista y un Napoleón que los dirija.
Esta experiencia ya Inglaterra la vivió en el siglo XVIII, cuando creía que tenía Francia en el puño, con la revolución y la subversión inglesa en Francia, de todas las logias masónicas que anduvieron por ahí, y de pronto surgió un capitán de artillería que se convirtió en emperador de Europa. En su archienemigo Francia, se les quemó el rancho, como dicen en buen criollo. Esto representó una pérdida muy grande en hombres, medios y ambiciones, que llevó al Tratado de Waterloo con un protectorado místico mixto belga hasta el día de hoy. Y por otro lado, dinamarqués. Claramente el mundo no es lo que la gente cree. El juez López está con un problema que no puede manejar, pero ellos están con un problema que no pueden dominar. Es la resistencia de la mala fama de los israelitas en el mundo, debido a lo que están permitiendo y donde no te encontrás ni siquiera focos de resistencia para pararlos a ellos, y todo aquel que hable mal, apañado por Estados Unidos o quien fuera, se encuentra con la Inquisición montada desde las esferas de Inglaterra y Estados Unidos, que por supuesto no están solos, porque los socios de ellos son Holanda, Rusia y varios más. Jugando papeles distintos, haciendo una especie de titanes en el ring, de lucha fuerte, como le quieran llamar, donde aparece Rubén Peuchele peleando contra el Caballero Rojo y el otro contra la momia. Y en definitiva, esto es un desastre de un teatro mal armado, donde al punto tal son las cosas que la máscara se les cae sola. Pero, no obstante, siguen haciendo generaciones de tontos y de gente desinformada que sostienen esto porque quieren opinar de lo que no saben y quieren tomar protagonismo, y opinar implica dar una idea de lo que es, y si están desorientados es peor. No se puede permitir que pasen por encima de nuestras leyes y que un juez de la nación, se tome el derecho de hacer una crítica que todo el mundo hace y sea perseguido por lo que todo el mundo dice. Acá hay un tema importante. De estos desembarcos de efectivos de un ejército extranjero, en este caso israelí, pero recordemos que está también la CIA, desde hace mucho tiempo con una base en Choel, los británicos con varias bases sobre el Atlántico, inclusive con operaciones militares para tratar de seducir a la Armada chilena en Temuco, y en la séptima región. El plan de conquista tendrían que ser muy necios los que crean que solamente vienen por la Patagonia de Argentina, vienen por la de Chile y por toda la Patagonia completa y más también. O sea, la única alternativa que hay contra un invasor es la expulsión. El invasor no pide permiso, avanza sobre lo que quiere, le necesita, y si encuentra poca resistencia se queda con todo. La diferencia está en tomar la decisión de luchar y combatir la invasión, resistirla, organizarse, porque esto es una decisión que cada uno tiene que tomar, es la de pasar a hacer la guerra por todos los medios disponibles. Mucha gente cree que la guerra se hace solamente con armas. No, la guerra se hace con alimentos, se hace con agua, la guerra se hace con tecnología, se hace con chemtrails, la guerra se hace con radiodifusión, la guerra se hace con abastecimiento, desabastecimiento, la guerra se hace de todas las maneras disponibles. La guerra es el objetivo de producir el mayor daño al enemigo de la manera en que sea y en sus puntos más débiles. Luego atacar los fuertes. Lo que está pasando con el desembarco en Río Grande, donde hay operaciones de movimientos de tropas, una de ellas a una cuadra del batallón del ejército argentino, es lo que se está tratando de conseguir con una manera psicológica de masa. Una ventana de Overton en la cual la persona las personas tiendan a acostumbrarse a esa imagen y ya no les causen ni temor ni rechazo, sino simplemente curiosidad, hasta que, claro, reconozcamos que las fieras también causan curiosidad, pero cuando uno se acerca a ellos termina devorado. Entonces, esto es una cuestión de psicología de las masas. Cuando desembarcan tropas en el país para hacer ejercicios militares acá, un lugar muy lejano del origen de estas tropas, en una guerra en la que nos quieren meter, o actividades bélicas en las cuales no estamos ni remotamente interesados, responden a manejos políticos, de la clase política sobre todo, que tienen una finalidad: entregar el territorio sin levantar sospecha
o bien sospechas de que quienes vienen no son inofensivos y la cosa va a seguir igual. En esta decisión de tomar la decisión, valga la redundancia, de acción, de resistencia, organización y expulsión de las fuerzas invasoras, nos encontramos con el facilismo de quienes creen que otro lo tiene que hacer, que esto va a pasar, que no es tan importante, que no es peligroso. Mientras yo tenga con qué pagar las cuentas, algo con qué defenderme económicamente y demás, el tema termina ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan que todo avance esperando que otro lo haga. Es un error gravísimo y una tremenda irresponsabilidad política, social y personal. O bien, una declaración formal de parte de quien lo permite de que se quedó sin país y de que no le da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Bueno, ese tipo de personas no son merecedoras de ninguna ciudadanía y tendrían que ser declarados súbditos sin derechos en el país para que hagan lo que quieran hacer con su vida, pero quedarse acá no. Digamos, como vos decís, ya la invasión viene hace rato, tanto política, social, económica. Sobre digamos, esta, que dije alguna vez, y es verdad, sobre esta invasión, sí, la gente ya hablaba Julio Verne en su novela El faro del fin del mundo por el faro de la isla de los estados. Lo dijo en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y resultó, como muchas de sus profecías visionarias, ser cierto. Acá estamos enfrentando el mismo problema. En la obra El faro del fin del mundo hablaba de que eran ingleses y estadounidenses los que descendían a hacer masacres en Tierra del Fuego y en las islas aledañas. Yo me acuerdo muy bien, en la década del 70 cuando leí el libro, me llamó muchísimo la atención, incluso me preguntaba por qué razón podría llegar a ser de esa manera. Claro, faltaban muchas cosas de por medio que lo dijeran, pero él lo vio. No sé de qué manera se inspiraba, pero tenía muchas condiciones para ser profeta. El término sionismo. Quiero aclarar que un pueblo que tiene más o menos 60 siglos, casi, es decir, casi 6.000 años, con una tradición permanente, es muy difícil que no lo sea, porque no serlo implica dejar de ser. Si algo los ha tenido unidos y los ha llevado a través de la historia, es el sionismo. Digamos que algunos no quieren que sea muy público este término y esa postura, porque en realidad tienen miedo a la masa. En este momento, el antijudaísmo en el mundo, declarado por ellos mismos hace un mes atrás, se ha disparado y está fuera de control. Es decir, esto lo llevó a Benjamín Netanyahu, en realidad Milekoski, primo cercano o lejano del que está en la Casa Rosada, a hacer una declaración la semana pasada muy concreta. Los que griten Palestina libre están poniendo de moda el nuevo grito de Heil Hitler. Quiero aclarar una cosa importante. Este hombre se está equivocando en dos cosas. La primera es que ellos, con sus psicólogos sociales, pretendieron copiar la mentira que difundieron después de la posguerra sobre lo que la Alemania hitleriana fue, sin entender remotamente lo que estaba pasando, un pueblo que luchaba por su dignidad y que fue capaz de enfrentar al mundo entero de sus enemigos y sus aliados enemigos para poder tomar partido por su propia defensa. Defensa que fue aprobada por muchos países del mundo, formaron legiones en su apoyo prácticamente en todas las razas y continentes, y este concepto deformado de lo que es un nacionalismo popular, porque el sionismo no lo es, y hay algo que el hebreo nunca fue, es nacionalista. Por esa razón, hay que destacar dos temas importantes en el análisis. El primero es que, teniendo el Estado de Israel desde 1948 un territorio dado por la Declaración Balfour, Lord Allenby, etc., nunca toda la diáspora judía ha ido a vivir a Tel Aviv del mundo, y tampoco a las partes del territorio. Por el contrario, se han mantenido donde están. Un pueblo de costumbres nómades, tomadas en una cultura mosaica asimilada de cualquier lado, de cualquier parte y en cualquier época, no propia, solamente adaptada a una manera de ser para ser reconocida entre ellos, de costumbres tomadas de otras. Voy a citar un hecho concreto. La lex ventris, o sea, el vientre judío, es tomada de la lex ventris romana, de en donde las ciudadanas que tuvieran hijos y fueran libres, tenían hijos libres y ciudadanos en Roma. Es una de las tantas cosas, como el Salmo 105, que es un claro plagio
del himno de Akenatón al Atón o al sol de la mañana, sol del amanecer, y donde lo único que han hecho es cambiar el término Aten o Atón por Jehová. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene una cultura fabricada, con una tradición inexistente, y donde lo único que tienen realmente generado, como propio es el Talmud, y la interpretación de los 40.000 rabinos que tienen de lo que la Torah dice, que por otro lado es un libro egipcio, igual que el Barashit y el Zohar o libro de los esplendores. Son libros de Egipto, que ellos adoptaron como si fueran propios, y digamos que cuando los dueños se van, ellos dicen esto es mío. Entonces, es una manera armada de una tradición cultural inexistente en un pueblo que tiene mezcla de cualquier cosa. Son originariamente parias de los pueblos del Antiguo Oriente Medio, para terminar con una tradición astrológica de origen egipcio, adaptada a la domificación astrológica de Babilonia, y tomadas con eso la interpretación de las escrituras, de las letras asirias, que en la forma en que las hablan se llama Asurim o hebreo. Hebreo, la lengua de los extranjeros o de los extraños, ya que el término justamente significa eso. O sea, extraños o extranjeros. Se consideran a sí mismos súbditos solamente de sus leyes y se consideran extraños en todo otro país. Eso lo lleva a un concepto que lo han dicho varias veces a lo largo de la historia en distintas formas, de que el pueblo que más persigue al judaísmo es aquel que trata de asimilarlo a su cultura, porque eso les hace perder la cultura de ellos. Bueno, esto es muy simple, si no, son la gataflora, pero si no les gusta que se vayan. Nadie les pidió que vengan. Entonces, a lo que voy es, dijiste estado paria, ¿no? Te recuerdo que el Washington Post, el New York Times y diario La Nación esta semana sacaron un artículo diciendo que Israel es un estado paria. O sea, todo ya no tiene el apoyo mediático de Israel. Por eso la pregunta que se hacían muchos analistas internacionales decían, ¿viene la caída de Benjamín Netanyahu? ¿O se vuelve a repetir lo que pasó hace 30 años? Se cumplen 30 años del asesinato de Rabin. Por acá hay un tema, el tema de Isaac Rabin es un tema muy particular. Tanto lo que pasó con la bomba de la AMIA como lo que pasó con la Embajada de Israel, yo lo identifico con un revanchismo interno entre los extremistas del partido gobernante que matan a Isaac Rabin, que estaba firmando un acuerdo de paz con Palestina, en la cabeza de Yasser Arafat, el ingeniero Arafat, sobrino del Mufti de Jerusalén en la Segunda Guerra Mundial, aliado del Fioral. Este hombre fue envenenado a bordo de un avión mientras iba a París con una droga que no dejó rastro después de un día. De manera tal de que nunca se supo con qué lo mataron, pero se supone que fue con talio. Ahora, es una droga transparente, inodora, incolora y violenta, que tiende a destruir el órgano más débil del cuerpo, siempre. Apunta a eso. Por otro lado, está Isaac Rabin, a quienes los sectores ultras del sionismo israelí consideran un traidor. Había integrado la Haganá y antes la Stern, organizaciones que estaban de acuerdo con el terrorismo para expulsar palestinos hasta lograr el territorio del puerto de Jaffa y la entrega de estos territorios a la resistencia judía. Ellos operaban desde antes de la Segunda Guerra Mundial como organización Stern en Nueva York y se fueron extendiendo hacia la población palestina desde el Valle de Israel, donde convivían con árabes palestinos a los cuales traicionaron, porque lo primero que hicieron fue poner arsenales debajo de sus propias tierras. Y cuando fue descubierto esto, entonces vino una represión inglesa directamente sobre los territorios palestinos, pero ellos ya lo sabían, los ingleses sabían que esto iba a pasar, lo permitieron y lo alentaron indirectamente. De ahí la declaración Balfour y Lord Allenby entregando los territorios de Tel Aviv y de Jaffa, o Jaffa, el puerto de Jaffa. Con el tema de los huelguistas, 4.800 personas a bordo de un buque, para que les entregaran un puerto, desde el cual se están extendiendo. Cuando todo este desarrollo tiene lugar, Tel Aviv era una ciudad que pertenecía a la Siria del Sur, llamada hoy por hoy Palestina, y después de algunas contiendas históricas, se decide firmar el pacto de Camp Davis, donde el retirado presidente norteamericano Jimmy Carter hace todas las gestiones en nombre del Partido Republicano para poder entregar este territorio a una paz acordada. Bueno, el partido extremista de Netanyahu se consideró agraviado y le pegó un tiro. Esto vino como contrapartida una revancha acá, por ejemplo,
en otras partes hubo otras, pero no tomaron estado público, donde viene un bombazo a la sede de la AMIA, que era el sector que, en principio, según se dice por ahí, habría atacado realmente a Rabin y lo habría matado. Yo me acuerdo muy bien cuando esto pasó con el tema de la Embajada de Israel. En San Isidro la colectividad judía se reunió en una abierta reunión en la que participó una de las dirigentes principales en ese momento, cuyo discurso comenzó así: bueno, tal vez los judíos somos un pueblo como cualquier otro, que tiene problemas internos irreconciliables y los soluciona a veces por las armas. Fue muy claro. Recordemos las fechas, que el atentado de la AMIA pasa en julio de 1994 y el atentado a Rabin, el asesinato, en noviembre del 95. Exactamente. En el caso del atentado a Rabin y el bombazo de la Embajada de Israel, es a lo que me refiero en el acto que hubo, en el cual esta mujer habló y dijo eso. O sea, hay que tener en cuenta que es una declaración de auto de fe. Está diciendo que internamente tienen diferencias y pueden llegar a matarse entre ellos pese a ser judíos. O sea, esto está muy claro. Este hombre todavía sigue preso, está en una prisión con 22 pisos debajo de la superficie de la tierra, custodiado por expertos, no puede hablar ni con su madre. No puede, quedó aislado totalmente el que hizo el atentado. De por vida y abajo. Pero siempre la misma metodología del sacrificio, ¿no? El sacrificio de sacrificar a uno de ellos, o bueno, de siempre hacer siempre la misma metodología. Pero ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo los analistas de que se aproxima la caída de Benjamín Netanyahu? Puede caer Benjamín Netanyahu, pero no el sionismo. También puede desaparecer el territorio israelí. No va a desaparecer por eso el Estado, porque es una constitución, un Estado. Un Estado es un conjunto de leyes, de ninguna manera es un territorio. Y sin territorio vivieron durante casi 6.000 años. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pero puede caer el protagonista, o sea, el villano de la película, pero también se puede... No, por eso. ¿Cómo? ¿Están preparando otro eje? ¿Sería la Argentina? No. Israel siempre fue una gendarmería británica en Medio Oriente. Siempre. Es el rol que cumplen y para el cual fueron autorizados. No son un Estado soberano ni por casualidad. Tampoco veo la cuestión de nombrar un primer ministro cuando ellos se hacen la idea de que existió el rey David, que hasta ahora no se pudo probar en ningún lado. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado que tiene un primer ministro o premier es un Estado monárquico. Ellos podrán querer tener un Estado monárquico en alguna parte remota del pasado, pero la realidad es que hasta ahora no hay ninguna prueba de que lo sea. Sus propios arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv dicen que claramente no hay nada que lo pruebe. Entonces la pregunta es: ¿a qué le creemos? Y bien, si desapareciera el Estado de Israel, generarían otro Estado que se llamaría de otra forma. Si desapareciera el territorio israelí y ellos fueran expulsados o eliminados de ahí, no terminaría el judaísmo. La diáspora misma lo reconstruiría dentro de un tiempo. ¿Por qué? Les recordamos a los que nos están viendo, que ya fueron expulsados de 109 naciones. O sea, bueno, la culpa la tienen ellos. Digamos, si un pueblo por algo. De 109 naciones. O sea, se viene la nueva expulsión y se viene la nueva toma. Por eso la pregunta es: la toma sería Argentina. No les preocupa, a los judíos, que son una tribu de Israel. No les preocupa que los echen. Les preocupa no lograr los objetivos económicos y sociales que quieren. Es más, ¿qué pasó con la Alemania de Hitler? Los declaró extranjeros, les limitó los derechos, el comercio lo podían hacer en algunos rubros y la enseñanza en ninguno, la justicia tampoco, se le quitó los elementos culturales con los cuales ellos podían influenciar a la población y lograr adeptos, y también, de alguna manera, adhesiones. No nos olvidemos que en el caso de Hollywood prácticamente todos los estudios son de ellos. Imponen una costumbre muy importante porque te meten actores y actrices y personajes e historias que son de su colectividad. Uno los analiza, ve los nombres, ve de qué se trata, y son sus costumbres y todo. O sea, lo que están contando su historia y la gente la consume. No es el Eternauta. Entonces, nosotros lo rebautizamos, no es el Eternauta, es el COVID-nauta, porque recordá, Jorge, que la producción estuvo... Esta serie fue producida por Hugo Sigman. Y la producción ejecutiva es de Ricardo Darín, el hombre de las empanadas. O sea, nos reíamos con Alejandro. Le gusta que sale en cara. No, porque contábamos la historia de Hugo Sigman, ¿no? ¿Quién es Hugo Sigman? O sea, entonces... Es un hombre que está de modelo en la parte de vacunas. La ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quería entregar las Malvinas para traer vacunas Pfizer. No, a través de Hugo Sigman.
más fácil para que la venda Inglaterra. Las podemos fabricar nosotros, pero de todas maneras, el negocio nunca fue ese. El negocio es un pretexto para entregar el territorio. No puede marcar ningún eje en ningún lado. El eje nunca lo puede marcar un país que no es soberano, que es una gendarmería armada en Medio Oriente. Nada más. Muy poderosa, pero no deja de ser una gendarmería. El estatus de nación libre no la dan las armas. Es más, una nación libre no es independizada, es soberana e independiente. Eso implica que tiene que nombrar un monarca a la fuerza. Porque los que manejan el mundo, de Europa y otros lados, son monarquías. Es más, en el caso particular de Rusia, se ve muy claro que después de la Unión Soviética reflotó hasta el escudo de los zares. Y sí hay un primer ministro, porque hay imperio ruso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente le han hecho creer que esto terminó. No, los países que dieron la soberanía y la independencia a los países independizados, no le dieron la soberanía territorial y política. Solamente consideraron independientes que no reconocen reyes ni soberanos monárquicos a las personas, a los ciudadanos, y como un derecho en el cual se consideran soberanos sin ser súbditos de ningún rey. Ahora, está muy claro que la declaración de independencia es a ellos a quien se los preguntan y no al país. Entonces, esto está indicando el hecho real de que son pasajeros. Está pasando al juez federal, López, ¿no? Con la persecución. Y simplemente él dijo un fallo judicial, que nosotros lo publicamos, que fue el día 23, le recuerdo la audiencia, el 23 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia falló que el Estado de Israel es un Estado genocida. ¿Está bien? El juez López, que es un juez federal argentino, lo dijo, se manifestó, y bueno, que ahora está siendo perseguido por, ya sabemos quién, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. Que sos abogado penalista y estás en todo este tema. ¿Qué es lo que está pasando con todo este tema, no? Que persiguen a un juez federal. Bueno, muy claro. Estamos haciendo o queriendo ocuparnos, quieren ocuparnos en el sur. Obviamente un país con defensores es imposible. Si funciona la justicia, menos todavía, porque es la que impone derechos y orden. Es uno de los 3 poderes de este sistema. Atacar a un juez federal implica atacar a la justicia. ¿Por qué? Porque los jueces federales defienden derechos constitucionales. Por lo tanto, están atacando a la justicia porque la justicia misma surge de ahí, de la Constitución, que es la que la organiza, la declara y dicta normas programáticas para una serie de derechos. Entonces, cuando uno se encuentra con que atacan a un juez federal, simplemente porque utiliza la terminología que no les gusta, que por otro lado la usan en todas partes del mundo, está indicando algo muy importante. No conviene a estos intereses mundialistas, en las manos de un ejército extranjero de ocupación, el hecho de que se esté desde la jefatura de un juzgado federal poniendo en evidencia que los que no están de acuerdo con esta idea tienen que ser perseguidos porque ellos vienen para ocupar el sur. Entonces, ¿cómo van a tener una resistencia judicial, institucional del derecho y del poder político, que se llama poder judicial? ¿Cómo van a tener una resistencia que no pueden de ninguna manera permitir, ya que esto implicaría imponer derechos nuestros sobre la invasión? Entonces, ¿qué pasa? Hay una de las cosas que se llama la destrucción de la anarquía social, que es lo que en definitiva están implementando. A través de la anarquía destruir la sociedad. Esto implica destruir los poderes, negarlos, perseguir a quienes los ejerzan, más allá de que sean o no sean antijudíos, de que tengan o no tengan algún criterio acertado, divergente, cercano o coincidente con los intereses de ellos. Un país, un territorio que se espera ser ocupado, no puede tener defensores de ningún tipo. Es más, cada defensor que haya, indudablemente va a ser un foco de resistencia, y para el ocupante, del lado que venga, izquierda, derecha, arriba, al centro, donde le guste, representa claramente una amenaza. Porque nadie sabe si de ese grupo puede surgir gente que resista y un Napoleón que los dirija. Esta experiencia ya Inglaterra la vivió en el siglo XVIII, cuando creía que tenía Francia en el puño, con la revolución y la subversión inglesa en Francia, de todas las logias masónicas que anduvieron por ahí, y de pronto surgió un capitán de artillería que se convirtió en emperador de Europa. En su archienemigo Francia, se les quemó el rancho, como dicen en buen criollo. Esto representó una pérdida muy grande en hombres, medios y ambiciones, que llevó al Tratado de Waterloo con un protectorado místico mixto belga, hasta el día de hoy, y por otro lado dinamarqués. Claramente el mundo no es lo que la gente cree. El juez López está con un problema que no puede manejar, pero ellos están con un problema que no pueden dominar. Es la resistencia de la mala fama
de los israelitas en el mundo, debido a lo que están permitiendo, y donde no te encontrás ni siquiera focos de resistencia para pararlos a ellos, y todo aquel que hable mal, apañado por Estados Unidos o quien fuera, se encuentra con la Inquisición montada desde las esferas de Inglaterra y Estados Unidos, que por supuesto no están solos, porque los socios de ellos son Holanda, Rusia y varios más. Jugando papeles distintos, haciendo una especie de titanes en el ring, de lucha fuerte, como le quieran llamar, donde aparece Rubén Peuchele peleando contra el Caballero Rojo y el otro contra la Momia. Y en definitiva esto es un desastre de un teatro mal armado, donde al punto tal son las cosas que la máscara se les cae sola. Pero no obstante siguen haciendo generaciones de tontos y de gente desinformada que sostienen esto porque quieren opinar de lo que no saben y quieren tomar protagonismo, y opinar implica dar una idea de lo que es, y si están desorientados es peor. Que no se puede permitir que pasen por encima de nuestras leyes y que un juez de la nación, se tome el derecho de hacer una crítica que todo el mundo hace y sea perseguido por lo que todo el mundo dice. Bueno, hablando de persecución, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Imagínate, persiguen a un juez federal de la nación. Imagínate lo que pasa todos los... Vamos a pasar, ¿no? De tema en tema. Lo que pasa todos los miércoles. Nosotros estuvimos presentes ahí en el Congreso de la Nación. Es verdad, está totalmente sincronizado todo. Van, vienen. Primero que nosotros lo vimos y vos lo relataste ahí. No sé cómo no nos vaciaron en ese momento. Cuando vos dijiste, está todo sincronizado, digamos, porque están ¿viste como esa vez que hicimos el flyer de como eran los 70, ¿viste? La cúpula sionista a la derecha, la cúpula sionista a la izquierda, digamos, lo que eran los montoneros por un lado, la cúpula de izquierda, y después la cúpula a la derecha, que era, bueno, era Macera y todo eso, ¿no? Pero eran siempre los mismos. Es un foco de retroalimentación del liberalismo que orbitan los extremos para generar el poder central, o sea, el centro como ideología liberal. Hice la comparación media extrema, pero bueno, lo que vos ves los miércoles, ¿no? Es ese foco de reflexión, está todo sincronizado y nosotros lo vemos. Es una intención clara de convencer al interior y a los que no están ahí de que acá la cosa es distinta. No, acá la cosa no es distinta, está más fácil de lo que ellos creen. Luego pretenden amordazar a la prensa, a la cual le bajaron 1.800 millones de dólares, de los cuales 800 desaparecieron con rumbo desconocido. Nadie sabe dónde fueron a parar. Para nada más que los medios y sobornar gente. Acá hay un tema importante. Tenemos una propuesta de Nueva Guinea de sumarse al territorio nacional. No sé para qué los queremos. Es un territorio soberanizado de Inglaterra, lo que indica que es una factoría inglesa. La pregunta es si se piensa llevar las Malvinas para dar una Nueva Guinea. La verdad que no me convence. Gente que ni siquiera... no tienen nuestra idiosincrasia, tampoco nuestras costumbres, y dicen que bueno, como Argentina está en una situación X, ellos quieren unirse a la Argentina. ¿Por qué a la Argentina? ¿Por qué no se lo proponen a Perú? ¿Por qué no se lo proponen a México? ¿Por qué no se lo proponen a otro? ¿Por qué acá? Porque acá hay un problema con Inglaterra, por eso. Ahora, hay una serie de cosas. Pesca furtiva, han desarmado la capacidad de reacción de la prefectura naval, que ahora reprime jubilados y periodistas, y algo más, cuando en realidad 700 barcos extranjeros están pescando todo lo que queda en pesca de exterminio y se lo llevan. Ahora, ¿cuál es el rol de la prefectura? ¿Ser guardacostas nacionales o represores de la plaza? A menos que el mar se haya trasladado a la frontera de Callao y Rivadavia. Y en el Congreso hay una laguna, cosa que no me extrañaría, donde nadie piensa nada, pero todos los patos navegan. Entonces, estamos hablando de una cosa parecida. Una serie de medidas tomadas de afuera, orientadas por Estados Unidos, pero dictadas de otro país, los que dirigen Norteamérica, en la cual exhortan a Milei a unirse al PRO para resistir las elecciones posibles de que gane la provincia de Buenos Aires, y de otro lado el kirchnerismo o el pejotismo. Tomaron una decisión muy importante. Hicieron una reunión ayer en Casa Rosada y salieron otra vez socios. O sea, ellos cumplen con todo, no van a hacer que papá se enoje. Argentina y Estados Unidos se van a unir para crear una alternativa a la Organización Mundial de la Salud. Me imagino que esta Organización Mundial de la Salud, con alternativa argentina, va a redundar en lo siguiente: vamos a imponer vacunas, nos va a odiar todo el mundo y toda la mano del mismo que creó la ONU, que también creó la OMS. En una palabra,
estamos en manos de cualquiera y jugando el papel de verdugos. ¿Verdugos para quiénes? Para los países que miran América del Sur al nuestro. Pero te hago una pregunta, Jorge, ya que vamos para el tema digamos, de las elecciones y de lo que fue, recordemos que un 47%, y yo creo que más, la gente no fue a votar las elecciones legislativas en Cava, ¿no? Que fue un desastre, que todos apuntaban a, bueno, Masón contra Masón, ¿no? Masón, eran todos, digamos, sabíamos lo que eran todas las listas, todos los candidatos, pero uno peor que otro, pero bueno, Adorni, digamos, nosotros sabemos que, digamos, una vez vos me contaste, ¿no? Digamos, un presidente te lo dije 10 años antes, o sea, imagínate lo que puede pasar con un legislador. A lo que voy es, esta gente, digamos, ¿cómo se impone en el poder? Le llamarán legislador, pero es un concejal. Sí. No puede dar tantos puntos porque elijan un concejal. Y que ganamos, ¿qué es lo que ganaron? Un porcentaje del 16% de lo que fueron a votar. Eso es todo. El ausentismo. Acá están festejando éxitos que no son tales, están festejando las migajas de lo que va quedando. Entonces, pueden meter al candidato que quieran, sigue siendo una municipalidad autonombrada, ciudad autónoma, con un grupo de legisladores que en realidad son concejales de la Municipalidad de Buenos Aires. Directamente soberanizar a la capital, lo cual está prohibido por la Constitución, constituir una provincia en el territorio de otras u otras, porque es un territorio cedido en préstamo para representar a las provincias en capital, donde nos encontramos con un tema importante. Colocan el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un tribunal municipal, como órgano revisor intermedio entre las resoluciones de las cámaras de los fueros nacionales cuando alguien quiere ir en recurso extraordinario a la Corte Suprema porque la Cámara falla arbitrariamente, del tipo que sea. Entonces, ¿qué hace? Antes eso iba por otro carril, ahora directamente va al Superior Tribunal, lo que le quieren dar un carácter intermedio soberano a la ciudad, lo cual está muy mal dentro de este Estado de Derecho. Como dice el estudio Alex Alfaro y otros más, las ciudades de 15 minutos, es lo más probable que esto tenga que ver con eso, en lo cual pretenden crear un organismo superlativo judicial para cada ciudad que va a decidir sobre la vida de las personas que viven adentro, tratando de convencerlas de que no conviene salir de ahí. Entonces, o sea, nos meten nuevos buses eléctricos que los paran cuando no hay energía, la gente no viaja, torres que transmiten en 5G y nos alteran todo, le suben la potencia y nadie se comunica más. Exactamente. Bueno, podríamos seguir hablando de esto en una estructura claramente destinada a establecer ciudades al estilo de las chinas, o sea, ciudades cerradas. China maneja las poblaciones así, con ciudades de 15 minutos, o de algo parecido, donde la gente hace todo ahí adentro. De ahí no sale. Y mira lo que pasó en Bahía Blanca, después en Cañuelas, en Zárate, ahora ayer se levantó 2 metros, 3 metros de agua ahí acá nomás, en Tigre. En cuanto pasó el avioncito tirando el chorro, le mandan una metralla entre varios, obviamente algún avión va a caer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nadie se anima a disparar contra un blanco móvil que los está matando? ¿Por qué? ¿Por qué no toman la decisión de luchar y pelear? La libertad no es gratuita. Pero tengo una pregunta, ¿cuál es el plan de esta gente? ¿Inundar todo? ¿Inundar todo? Vamos a aclarar una cosa, a uno tiene que tomar una decisión en su vida, ¿no? Morir se van a morir todos, nadie va a quedar de semilla. Si no luchan por lo que tienen de vida, ¿por qué van a pelear? ¿Por lo que tienen de muertos? Digamos, qué casualidad que pasan todas estas cosas, ¿no? Qué casualidad que se comienza a inundar todo, digamos, lugares estratégicos, ¿no? Muy importantes. ¿Vos qué crees? Que bueno, esto es un plan en el cual hay un despoblamiento y una intención de amedrentar a la población a través de fenómenos climáticos que de ninguna manera son un cambio climático, son un cambio inducido, creado por un grupo de criminales mundiales que pretenden manejar el mundo en una minoría elitista ultra seleccionada en la que se crean importantes. Santa Fe pasó por inundaciones, pero nunca vistas. Desde las últimas 2 semanas. Nunca vistas. Por supuesto, porque acá hay una cosa, estos son armas de energía dirigida. Esto existe desde 1972, que hicieron un tratado entre las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas para evitar la proliferación. Esto sucedió entre agosto y septiembre del 72. Este es un hecho viejo, no es nuevo.
Acá hay un tema importante. De estos desembarcos de efectivos de un ejército extranjero, en este caso israelí, pero recordemos que está también la CIA, desde hace mucho tiempo con una base en Choel, los británicos con varias bases sobre el Atlántico, inclusive con operaciones militares para tratar de seducir a la Armada chilena en Temuco, y en la séptima región. El plan de conquista tendrían que ser muy necios los que crean que solamente vienen por la Patagonia de Argentina, vienen por la de Chile y por toda la Patagonia completa y más también. O sea, la única alternativa que hay contra un invasor es la expulsión. El invasor no pide permiso, avanza sobre lo que quiere, le necesita, y si encuentra poca resistencia se queda con todo. La diferencia está en tomar la decisión de luchar y combatir la invasión, resistirla, organizarse, porque esto es una decisión que cada uno tiene que tomar, es la de pasar a hacer la guerra por todos los medios disponibles. Mucha gente cree que la guerra se hace solamente con armas. No, la guerra se hace con alimentos, se hace con agua, la guerra se hace con tecnología, se hace con chemtrails, la guerra se hace con radiodifusión, la guerra se hace con abastecimiento, desabastecimiento, la guerra se hace de todas las maneras disponibles. La guerra es el objetivo de producir el mayor daño al enemigo de la manera en que sea y en sus puntos más débiles. Luego atacar los fuertes. Lo que está pasando con el desembarco en Río Grande, donde hay operaciones de movimientos de tropas, una de ellas a una cuadra del batallón del ejército argentino, es lo que se está tratando de conseguir con una manera psicológica de masa. Una ventana de Overton en las cuales las personas tiendan a acostumbrarse a esa imagen y ya no les causen ni temor ni rechazo, sino simplemente curiosidad, hasta que, claro, reconozcamos que las fieras también causan curiosidad, pero cuando uno acerca a ellos termina devorado. Entonces, esto es una cuestión de psicología de las masas. Cuando desembarcan tropas en el país para hacer ejercicios militares acá, un lugar muy lejano del origen de estas tropas, en una guerra en la que nos quieren meter, o actividades bélicas en las cuales no estamos ni remotamente interesados, responden a manejos políticos de la clase política sobre todo, que tienen una finalidad: entregar el territorio de acción, de resistencia, organización y expulsión de las fuerzas invasoras. Nos encontramos con el facilismo de quienes creen que otro lo tiene que hacer, que esto va a pasar, que no es tan importante, que no es peligroso. Mientras yo tenga con qué pagar las cuentas, algo con qué defenderme económicamente y demás, el tema termina ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan que todo avance esperando que otro lo haga. Es un error gravísimo y una tremenda irresponsabilidad política, social y personal. O bien, una declaración formal de parte de quien lo permite, de que se quedó sin país y de que no da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Bueno, ese tipo de personas no son merecedoras de ninguna ciudadanía y tendrían que ser declarados súbditos sin derechos en el país para que hagan lo que quieran hacer con su vida, pero quedarse acá no. Lo que pasa todos los miércoles. Nosotros estuvimos presentes ahí en el Congreso de la Nación. Es verdad, está totalmente sincronizado todo. Van, vienen. Primero que nosotros lo vimos y vos lo relataste ahí. No sé cómo no nos vaciaron en ese momento. Cuando vos dijiste, está todo sincronizado, digamos, porque están ¿viste como esa vez que hicimos el flyer de como eran los 70? ¿Viste? La cúpula sionista a la derecha, la cúpula sionista a la izquierda, digamos, lo que eran los montoneros por un lado, la cúpula de izquierda, y después la cúpula a la derecha, que era, bueno, de la Macera y todo eso, ¿no?
pero eran siempre los mismos. Y ahora pasa exactamente lo mismo, Jorge, porque mañana van a estar las feministas apoyando a la marcha de los jubilados, porque recordá que apareció Cristina Wilgen, apareció de nuevo, apareció la jefa, apareció la que busca una banca. Recordemos que ella es la única heredera del menemismo, ¿está bien? Entonces, busca una banca para no ir presa, ¿no? Se supone, juega a perder. Bueno, esta mujer vuelve, entonces vuelven las feministas que se van a juntar mañana con los jubilados, que seguramente van a estar dignamente protestando los del Garrahan, los de la Salada, bueno. Y todo termina haciendo un rejunte, como en los 70, escenario de la sinarquía. Es un foco de retroalimentación del liberalismo que orbitan los extremos para generar el poder central. O sea, el centro como ideología liberal. Hice la comparación media extrema, pero bueno, lo que vos ves los miércoles, ¿no? Es ese foco de reflexión, está todo sincronizado y nosotros lo vemos. Es una intención clara de convencer al interior y a los que no están ahí de que acá la cosa es distinta. No, acá la cosa no es distinta, está más fácil de lo que ellos creen. Luego pretenden amordazar a la prensa, a la cual le bajaron 1.800 millones de dólares, de los cuales 800 desaparecieron con rumbo desconocido. Nadie sabe dónde fueron a parar. Para nada más que los medios y sobornar gente. Acá hay un tema importante. De estos desembarcos de efectivos de un ejército extranjero, en este caso israelí, pero recordemos que está también la CIA, desde hace mucho tiempo con una base en Choel, los británicos con varias bases sobre el Atlántico, inclusive con operaciones militares para tratar de seducir a la Armada chilena en Temuco, y en la séptima región. El plan de conquista tendrían que ser muy necios los que crean que solamente vienen por la Patagonia de Argentina, vienen por la de Chile y por toda la Patagonia completa y más también. O sea, la única alternativa que hay contra un invasor es la expulsión. El invasor no pide permiso, avanza sobre lo que quiere, le necesita y si encuentra poca resistencia se queda con todo. La diferencia está en tomar la decisión de luchar y combatir la invasión, resistirla, organizarse, porque esto es una decisión que cada uno tiene que tomar, es la de pasar a hacer la guerra por todos los medios disponibles. Mucha gente cree que la guerra se hace solamente con armas. No, la guerra se hace con alimentos, se hace con agua, la guerra se hace con tecnología, se hace con chemtrails, la guerra se hace con radiodifusión, la guerra se hace con abastecimiento, desabastecimiento, la guerra se hace de todas las maneras disponibles, la guerra es el objetivo de producir el mayor daño al enemigo de la manera en que sea y en sus puntos más débiles. Luego atacar los fuertes. Lo que está pasando con el desembarco en Río Grande, donde hay operaciones de movimientos de tropas, una de ellas a una cuadra del batallón del ejército argentino, es lo que se está tratando de conseguir con una manera psicológica de masa. Las personas tiendan a acostumbrarse a esa imagen y ya no les causen ni temor ni rechazo, sino simplemente curiosidad, hasta que, claro, reconozcamos que las fieras también causan curiosidad, pero cuando uno acerca a ellos termina devorado. De la clase política, sobre todo, que tienen una finalidad. Entregar el territorio de acción, de resistencia, organización y expulsión de las fuerzas invasoras. Nos encontramos con el facilismo de quienes creen que otro lo tiene que hacer, que esto va a pasar, que no es tan importante, que no es peligroso. Mientras yo tenga con qué pagar las cuentas, algo con qué defenderme económicamente y demás, el tema termina ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dejan que todo avance esperando que otro lo haga. Es un error gravísimo y una tremenda irresponsabilidad política, social y personal. O bien, una declaración formal de parte de quien lo permite, de que se quedó sin país y de que no da lo mismo tenerlo que no tenerlo. Bueno, ese tipo de personas no son merecedoras de ninguna ciudadanía y tendrían que ser declarados súbditos sin derechos en el país
para que hagan lo que quieran hacer con su vida, pero quedarse acá no.